Pablo Iglesias ha vuelto a desatar la polémica en el seno de la izquierda española, generando un nuevo terremoto político con sus recientes declaraciones. El exlíder de Podemos, conocido por no morderse la lengua y por lanzar mensajes contundentes sin filtros, ha protagonizado un intenso cara a cara con el veterano periodista Luis María Ansón, en una conversación que se extendió durante más de 3 horas y en la que ambos discutieron sin tapujos sobre múltiples aspectos de la política española. Desde la evolución del gobierno actual hasta los escándalos de corrupción que han salpicado a la política en las últimas décadas, pasando por el papel de la derecha y la izquierda en la historia reciente de España. Sin embargo, el momento que realmente ha encendido los ánimos ha sido cuando Iglesias ha expresado su opinión sobre la monarquía, un tema siempre candente en su discurso y en el de su partido. Para el exvicepresidente del gobierno, la monarquía española ha sido una institución cuya única finalidad ha sido sobrevivir a lo largo de los años, sin importar las circunstancias políticas ni los cambios de rumbo en la sociedad. Según Iglesias, la monarquía nunca ha tenido un compromiso real con la democracia, sino que simplemente ha sabido adaptarse a los tiempos para mantener su privilegio y su posición de poder, una afirmación que no ha tardado en generar reacciones de todo tipo. Pero el punto que más controversia ha generado es su análisis sobre el que considera su mayor fracaso político. Iglesias ha señalado que uno de sus principales errores en su paso por la política fue no haber logrado convencer a Pedro Sánchez de la necesidad de avanzar hacia una república plurinacional. Para él, este habría sido un punto clave para la supervivencia y consolidación de su partido, pero el hecho de que esa transformación no se llevara a cabo ha limitado gravemente la capacidad de Podemos para influir en la política española. Esta autocrítica ha encendido los ánimos dentro de su propia formación y de aquellos que alguna vez militaron a su lado. Uno de los primeros en reaccionar ha sido Ramón Espinar, exdiputado de Podemos y actualmente tertuliano en el programa En Boca de Todos. Su respuesta ha sido tajante y sin miramientos, atacando frontalmente las declaraciones de Iglesias. Para Espinar, el mayor fracaso político del exlíder de Podemos no tiene nada que ver con la monarquía ni con Pedro Sánchez, sino con lo que él considera la destrucción de una fuerza política que llegó a tener un apoyo masivo de la ciudadanía y que ahora se ha convertido en un partido de nicho sin capacidad real de influencia. Sus palabras han sido demoledoras. Espinar ha recordado que Podemos llegó a alcanzar 5,5 millones de votos, posicionándose como una de las principales fuerzas políticas de la izquierda y disputando el liderazgo progresista en España. Sin embargo, según él, Iglesias desaprovechó esa oportunidad y convirtió al partido en un movimiento cada vez más cerrado, controlado por un grupo reducido de personas y alejado de la realidad social del país. Su crítica ha sido clara. En lugar de consolidar un partido con posibilidades de gobernar, Podemos ha quedado reducido a un grupo minoritario con apenas un 5% de apoyo, más preocupado por la pureza ideológica y el control interno que por transformar la sociedad. El exdiputado no se ha quedado ahí y ha lanzado una feroz crítica sobre la doble moral de Iglesias. Espinar ha recordado cómo durante años el líder de Podemos ha acusado a aquellos que han salido del partido o han participado en medios de comunicación de traidores y vendidos al sistema, mientras que él mismo no ha dudado en participar en espacios que antes consideraba parte del régimen del 78. Como ejemplo, ha señalado el hecho de que Iglesias se haya sentado a debatir durante horas con Luis María Ansón en un medio que forma parte del establishment mediático al que antes atacaba sin piedad. En un tono cargado de ironía, Espinar ha destacado la incongruencia de su exlíder, recordando que mientras él acusa a los demás de ser unos vendidos por acudir a tertulias televisivas, no tiene ningún problema en conceder largas entrevistas a medios de comunicación tradicionales. Esto ha provocado una reacción inmediata en redes sociales, donde muchos han recordado las ocasiones en las que Iglesias desacreditaba a quienes, como él mismo ahora, participaban en debates o trabajaban en medios de comunicación considerados afines al sistema. Pero lo más grave de todo, según Espinar, no es la entrevista en sí, sino el control absoluto que Iglesias ha impuesto sobre Podemos y su transformación en un partido pequeño y sin margen de crecimiento. En su opinión, el problema no es que Iglesias no haya convencido a Pedro Sánchez de instaurar una república plurinacional, sino que ha llevado al partido a un callejón sin salida, convirtiéndolo en una estructura política diseñada más para el control interno que para disputar realmente el poder. Y es que, en lugar de fortalecer el partido y consolidarlo como una alternativa real de gobierno, Iglesias y su círculo cercano se han dedicado a imponer una disciplina interna férrea, apartando a quienes no estaban completamente alineados con su visión. Esto ha generado un ambiente de exclusión en Podemos, en el que las voces críticas han sido eliminadas o acalladas, dejando solo a aquellos que aceptan sin cuestionar la dirección impuesta por Iglesias y sus colaboradores más cercanos. En este punto, Espinar ha recordado los ataques orquestados desde Podemos contra aquellos que se atrevieron a disentir. Ha denunciado el acoso que sufrieron numerosos exmilitantes y exdirigentes en redes sociales, algo que, según él, fue impulsado por quienes se quedaron en el partido y dirigieron una estrategia de linchamiento contra las voces críticas.
Esto ha sido un golpe especialmente duro para Iglesias, ya que su antiguo compañero lo ha acusado directamente de fomentar un ambiente tóxico en el que el disenso no era bienvenido y en el que cualquier crítica era respondida con ataques personales y campañas de desprestigio en redes. Para Espinar, la verdadera tragedia de Iglesias no es que no haya logrado convencer a Sánchez de instaurar una república, sino que desperdició la oportunidad histórica de consolidar un partido fuerte, capaz de disputar el liderazgo de la izquierda. En lugar de eso, ha preferido conformarse con una estructura política más pequeña pero completamente bajo su control, donde no hay espacio para la diversidad de opiniones ni para el debate interno. La crítica de Espinar ha generado un enorme revuelo en el ámbito político y mediático, avivando el debate sobre el legado de Iglesias y la situación actual de Podemos. Mientras algunos consideran que el exlíder de la formación sigue siendo una referencia fundamental de la izquierda, otros creen que su paso por la política terminó con más sombras que luces y que su legado es el de haber fragmentado la izquierda en lugar de fortalecerla. Por ahora, Iglesias no ha respondido directamente a las palabras de Espinar, pero el enfrentamiento entre ambos es un reflejo de las profundas divisiones dentro de Podemos y del desencanto de muchos de sus antiguos militantes. Lo que está claro es que la entrevista con Luis María Ansón no ha pasado desapercibida y ha servido para poner de nuevo en el foco las contradicciones y los errores que han llevado a Podemos a la situación en la que se encuentra hoy. Las declaraciones de Ramón Espinar han desatado un verdadero vendaval en los círculos políticos y en los medios de comunicación. No es habitual que alguien que perteneció a la cúpula de Podemos ataque con tanta contundencia a su antiguo líder, y mucho menos que lo haga con una argumentación tan detallada y devastadora. Sin embargo, lo que más ha sorprendido es el silencio de Iglesias tras estas críticas, ya que el exlíder de Podemos suele responder de inmediato a cualquier cuestionamiento hacia su figura. En el pasado, Iglesias no dudaba en utilizar sus altavoces mediáticos para desacreditar a quienes lo criticaban, tachándolos de traidores, vendidos o incluso de ser parte del régimen del 78. Pero en esta ocasión, Espinar ha golpeado donde más duele, en la imagen de Podemos como un proyecto político de transformación social. Al evidenciar cómo el partido ha pasado de ser una gran fuerza de cambio a un grupo pequeño y aislado, controlado por un círculo cerrado de personas, Espinar ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda que muchos dentro del partido prefieren ignorar. Las redes sociales han ardido tras la entrevista. Simpatizantes y detractores de Podemos han reaccionado con opiniones encontradas, dividiendo aún más a una formación que, desde la salida de Iglesias del gobierno, ha vivido una crisis constante. Por un lado, los seguidores más fieles del exlíder han salido en su defensa, asegurando que Espinar habla desde el resentimiento y que su crítica no es más que un ajuste de cuentas por su salida del partido. Ramón Espinar se ha convertido en otro de los traidores que critican a Podemos desde los platós de televisión. Que se quede con su tertulia y deje de dar lecciones, escribía un usuario en X, antes Twitter. Otros, en cambio, han aplaudido la intervención de Espinar, afirmando que dice lo que muchos exmilitantes de Podemos piensan, pero no se atreven a decir en público. La autocrítica nunca fue el fuerte de Podemos. Iglesias prefiere culpar a los medios, a la derecha y a cualquier otro factor externo antes de asumir que fue su propia estrategia la que ha llevado al partido a la irrelevancia, comentaba un exvotante del partido en una de las tantas discusiones generadas en redes. Por otro lado, los rivales políticos de Podemos han aprovechado la ocasión para recalcar la crisis interna de la formación morada. Tanto desde el PSOE como desde partidos de derecha, han resaltado cómo Podemos, que nació como un fenómeno político imparable con una capacidad de movilización enorme, ha terminado convertido en un grupo con poca relevancia dentro del Congreso. Desde el PSOE, figuras cercanas al gobierno han visto con buenos ojos estas críticas. Un dirigente socialista comentaba en privado que Iglesias siempre fue un obstáculo para la estabilidad de la izquierda, y que su salida del liderazgo activo del partido había sido un alivio para Pedro Sánchez. Podemos con Iglesias era ingobernable. No entendían la política de pactos ni los equilibrios necesarios para gobernar en democracia, afirmaba un miembro del PSOE en declaraciones a un medio de comunicación. Mientras tanto, en la derecha política, los ataques de Espinar a Iglesias han sido recibidos casi como una confirmación de lo que llevaban años denunciando. Desde partidos como PP y Vox, han señalado que las palabras del exdiputado demuestran que Podemos no es más que un experimento político fallido, construido sobre un discurso radical y dirigido con mano de hierro por su líder. Podemos ha sido una fábrica de descontento y victimismo, pero nunca un partido serio para gobernar, declaraba un representante del PP. Otro aspecto que ha quedado en evidencia con esta polémica es el desgaste de Iglesias dentro del debate público. Mientras que hace unos años su presencia en medios generaba gran expectación, ahora parece haber perdido gran parte de su capacidad de influencia. Su salida del gobierno y la posterior pérdida de fuerza de Podemos lo han relegado a un segundo plano, dejando su imagen vinculada más a la polémica que a una figura con poder real en la política española.
El impacto mediático de la entrevista con Luis María Ansón también ha sido objeto de análisis. Para muchos analistas políticos, Iglesias ha cometido un grave error estratégico al sentarse a hablar con un periodista vinculado históricamente a la derecha. Aunque él mismo ha intentado justificar su decisión alegando que es necesario hablar con todos los sectores y que la política también es diálogo, lo cierto es que esta decisión ha generado contradicciones dentro de su propio entorno. Sus adversarios no han tardado en recordarle que, durante años, acusó a otros políticos y periodistas de colaborar con el establishment, mientras que ahora es él quien busca espacios en medios tradicionales para seguir manteniendo su relevancia. Nos vendió que venía a cambiarlo todo, pero al final se sienta con los mismos a los que criticaba. El círculo se ha cerrado, comentaba un usuario en redes. Por su parte, Espinar ha seguido firme en su postura. En una segunda intervención, ha asegurado que su crítica no es personal, sino que responde a una preocupación genuina por lo que pudo haber sido Podemos y en lo que finalmente se ha convertido. No se trata de ajustar cuentas, sino de asumir responsabilidades, ha señalado, dejando claro que el problema no es solo Iglesias, sino toda la estructura que quedó tras su salida. El exdiputado ha insistido en que Podemos perdió su esencia cuando pasó de ser un partido con vocación de gobierno a un grupo centrado en la resistencia ideológica, sin capacidad de ampliar su base de apoyo. Para él, el gran error de Iglesias fue no entender que para cambiar la política hay que gobernar, y para gobernar hay que hacer concesiones. Con todo este panorama, lo que está claro es que la crisis en la izquierda sigue abierta. Mientras Yolanda Díaz trata de consolidar Sumar como la nueva referencia del progresismo en España, Podemos sigue perdiendo relevancia y se enfrenta a un futuro incierto. El enfrentamiento entre Espinar e Iglesias no es solo una disputa personal, sino que simboliza el dilema que enfrenta la izquierda española: seguir en la trinchera ideológica o buscar formas de ampliar su influencia en el tablero político. Mientras tanto, la entrevista con Luis María Ansón y sus repercusiones han servido para dejar al descubierto muchas de las fracturas internas dentro de Podemos, un partido que, aunque aún existe, está lejos de lo que fue en sus inicios. Lo que queda por ver es si Iglesias responderá directamente a Espinar o si tratará de ignorar la polémica para evitar seguir alimentando un debate que solo expone aún más las debilidades de su proyecto político. Lo que es innegable es que, una vez más, la izquierda española se encuentra en un punto de inflexión, y el destino de Podemos sigue siendo una gran incógnita dentro del panorama político nacional.